en una parcialidad que se llama Baquial. Aquí están los representantes de todos los pueblos, representados por sus... 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, no hay cambios, no existe la democracia que estamos queriendo que se dé en Guatemala. Quizás las formas de lucha han ido cambiando, pero para mí siguen vigentes las razones que me motivaron cuando tenía 22 años de incorporarme a la lucha guerrillera. En este programa es importante destacar dos aspectos. El equipo en Suiza maneja, por decirlo de alguna manera, las grandes correlaciones de orden cuantitativo. Los equipos en los distintos países hemos demostrado cómo ocurren esos mecanismos, pero lo que hemos hecho en el campo es explicar cómo una variable conecta con otra, cuáles son esos mecanismos sociales que operan. One very clear thing is that inequality leads to conflict, and if that's the case, less inequality should lead to peace. We have to figure out ways how one can reduce ethnic inequalities. And how do you do that? Well, you can involve previously excluded groups through policy process. You can also involve them in power sharing, and you could try to fight discrimination. Necesitamos los votos de la mayoría, la cual no tenemos, sin embargo estamos participando en las diferentes comisiones donde estamos canalizando intereses de la población. Los pueblos originarios nos han pedido a nosotros, como miembros de la Comisión Indígena de Guatemala, que no necesitamos ni reglamentar ni otra ley, porque tenemos el convenio 179 y está clarito, y lo que están pidiendo es el respeto. Guatemala es un país miembro de Naciones Unidas y por lo tanto debe respetar las normas de las Naciones Unidas para escuchar a los pueblos originarios. Estamos afrontando una crisis civilizatoria y esa crisis civilizatoria nos la han impuesto una minoría que controla el mundo. Y no puede ser que 7.000 millones de habitantes tiene el planeta. No puede ser que un grupo minoritario haya definido una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ver el mundo y la vida. También entendí de mucho de lo que hacía es que era parte de esa forma de vida de mi pueblo y entonces, y por lo tanto, pues implica entonces también luchar en contra de ese racismo, en contra de la explotación, en contra de ese clasismo, en contra de ese machismo. La situación es sumamente compleja frente al Estado y a las empresas extractivas. Esto ha generado que las problemáticas en los territorios vayan incrementando, ya que tanto el Estado como las empresas han promovido agresiones directas contra líderes comunitarios. Estamos constituidos en una sola de carne y hueso, dirían los cristianos, sin embargo somos diferentes. En historia, ¿ya? Para empezar, somos diferentes en contextos, somos diferentes en visiones, en pensamientos. Si cada vez trabajamos por entender esas diferencias, pero también comprender al otro y encontrar puntos comunes como la vida, o sea, no solo del ser humano, sino del planeta, que científicamente sabemos que el planeta no vive solo, sino existen microorganismos que lo hacen funcionar y que lo hacen posible la vida. Si nuestra visión se enmarcara más en esa aceptación integral, creo que el mundo sería distinto.